La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Este video va dirigido especialmente a mis hermanos recientemente bautizados que recibieron el bautismo en el nombre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y extensivo también a todos los hermanos que llevan tiempo de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo en las aguas del bautismo, invocando su nombre, e incluso a todos aquellos que han aceptado a nuestro Salvador, han aceptado su sacrificio, invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También para ellos. Vamos a las Escrituras, a Juan 1, 9 al 13. Dice la Escritura en Juan 1, 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que el Señor Jesucristo vino a este mundo, la luz de Dios, la luz verdadera, y los suyos, su pueblo de Israel, no le recibió. Pero dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, les dio potestad, o nos dio potestad, de ser hechos hijos de Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Ustedes, mis hermanos, que recientemente fueron bautizados, han creído en el nombre del Señor Jesucristo, han recibido en las aguas del bautismo a aquel que Dios envió y se sacrificó para darnos la salvación. Ustedes no han recibido ni han aceptado a una organización. Por ello, por la misericordia del Señor Jesucristo, serán llamados cristianos. No por el nombre de una organización. No serán llamados adventistas. No serán llamados testigos de Jehová. No serán llamados pentecostales. No, serán llamados cristianos, porque ustedes, hermanitos, aceptaron en las aguas del bautismo, recibieron al Señor Jesucristo. No, repito, a una organización. Tampoco recibieron a un hombre para ser llamados calvinistas, arrianos, ruselistas o qué sé yo. Serán llamados, y de hecho somos llamados cristianos por Cristo, por el nombre de nuestro Señor, por Cristo. Bendito mi Señor Jesucristo. Tengamos presente esto. Y como he dicho, este mensaje es extensivo a todos los que han ido a las aguas del bautismo a limpiar sus pecados pasados. Dice la Escritura allá en Apocalipsis 3:20. Vamos a Apocalipsis por la misericordia de Dios. Dice el Señor: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesucristo, mis hermanos recientemente bautizados, venía inquietándolos, el Espíritu de Él venía inquietándolos, colocando en sus corazones ese deseo
de agradarle, ese deseo de seguir el camino verdadero, ese deseo de salvación. Él estaba llamando a la puerta y ustedes le abrieron esa puerta. Y la promesa de Él es que si oyeron su voz y abrieron esa puerta, Él entrará o entró de hecho desde que tomaron el bautismo a ustedes. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Decía que ustedes, soy consciente de ello, sentían esa necesidad. Algo que los impulsaba a aceptarle a Él. Vamos a la escritura en Juan 7, desde el verso, leamos el verso 37. Bendito mi Señor Jesucristo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo doy fe, doy testimonio por la misericordia del Señor Jesucristo de la sed que ustedes tenían. Inicialmente, obviamente, en usted, hermano, y posteriormente la manifestó la hermana que también recibió el bautismo. Soy consciente de ello, de esa sed que tenían, de la verdad, esa sed, repito, de salvación, esa sed del Señor Jesucristo. Y el Señor nos dice aquí: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por la misericordia del Señor Jesucristo, ustedes escucharon esa voz y llegaron al Señor. Ahora empiezan a beber de esa agua de vida eterna que nos da nuestro Señor Jesucristo. Continúa la escritura diciendo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la escritura. Y lo dije, ustedes no recibieron una organización, de tal manera que no es como dice la doctrina de la organización, no es como dice el catecismo, no es como dice el folleto o los folletos de este o aquel tal profeta, no es como dice la revista tal, con las interpretaciones privadas de hombres. Es como dice la escritura, porque la escritura es palabra de Dios. Por eso dice aquí: el que cree en mí, ustedes han creído. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva tienen que brotar, tienen que correr. Porque esa es la promesa de nuestro Señor. Pero mire cómo. Porque dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo? Mire el verso que sigue. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas palabras las dijo el Señor allá en su tiempo, aún no había sido glorificada. Y dijo que los que creyéramos en Él, de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Al decir correrían ríos de agua viva, está diciendo del Espíritu
que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces este Espíritu que han recibido ustedes cuando creyeron y fueron a las aguas del bautismo, este Espíritu les guiará, debe guiarlos, para que de su interior corran esos ríos de agua viva. Bendito mi Señor Jesucristo. Ustedes no recibieron un espíritu de error, un espíritu de organización. No recibieron a un hombre mortal o a un espíritu de este u otro santo. No. Recibieron al Espíritu que es verdadero. ¿Por qué? Porque tenían sed. Bendito mi Señor Jesucristo. Este Espíritu, mis hermanos, que ustedes han recibido, el mundo no lo puede recibir. Por ello el creyente, el que acepta a mi Señor Jesucristo, debe mostrar un cambio, debe hacer la diferencia entre aquel ser que fue crucificado, muerto y sepultado allá en esas aguas del bautismo. Debe ser enterrado, ese ser quedar allá. Y cuando emerge de esas aguas del bautismo, debe emerger un nuevo ser. Porque ya el Espíritu empieza a trabajar allí. Porque esa es la promesa. Yo estoy a la puerta y llamo, lo leímos. Y leímos aquí que esto decía de los que habían de recibir el Espíritu, los que creyeran en él. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces, por ese Espíritu debemos ser la diferencia en el mundo, porque el mundo no puede recibir ese Espíritu, como está escrito aquí mismo en Juan, pero en el capítulo, vamos a Juan 14, por la misericordia del Señor Jesucristo. Juan 14, vamos aquí al verso, leamos el 16. Dice el Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Señor Jesucristo, cuando habla del otro consolador, está hablando del Espíritu Santo, del Espíritu de verdad, porque Él partía de esta tierra en ese cuerpo glorificado, ese cuerpo resucitado. Pero no nos dejaría solos, porque esa es la promesa también. Dios: no os dejaré huérfanos. Hoy la promesa es este Espíritu del que venimos hablando, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Y veamos el verso siguiente, donde dice que este Espíritu el mundo no lo puede recibir. El Espíritu de verdad, verso 17, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire la claridad de la Escritura. Mora entre nosotros y estará en vosotros, dentro de nosotros, porque abrimos aquí la puerta. Abrimos la puerta, creímos, y la puerta de nuestro corazón le aceptamos. Y la promesa es el Espíritu Santo del Señor. Ahora, ¿por qué el mundo no puede recibir este Espíritu? ¿Por qué nosotros nos gozamos
¿Por qué nosotros esa sed de recibir al Señor Jesucristo? Esa sed que usted sintió allá, hermano. Eso que usted sintió, hermana, que la llevaron a las lágrimas. ¿Por qué? En nosotros sí y en el mundo no. ¿Por qué no le pueden recibir? Pues porque el mundo dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Le preguntamos a cualquiera del mundo, ¿usted cree en Dios? Yo creo que el 99.9% de las personas a las que le preguntemos dirán, sí, claro, yo creo en Dios. Pero si le hacemos la pregunta, ¿y usted le cree a Dios? Bueno, lo primero que dirá, bueno, ¿cómo así? Entonces usted toma la palabra de Dios. Y si usted cree en el Dios de esta Biblia, para nosotros los que vivimos en un país de creencia cristiana evangélica, de creencia en el Dios de Israel, usted toma esta palabra y le dice, ¿usted cree que esta Biblia es la palabra de Dios? Y le dirá, sí. Dice, y le pregunta a uno, a alguien del mundo, bueno, ¿usted cree en Dios? ¿Cree en la palabra de Dios? ¿Y por qué no cree en lo que está escrito ahí? ¿Por qué no le cree a Dios? Entonces vienen las excusas, el fue que. Por eso el Espíritu Santo de Dios, dice la Escritura, que el mundo no puede recibir. Ni le ve ni le conoce. Dicen creer en Dios, pero niegan su existencia. O sea, es algo, son contrasentidos. Bendito mi Señor Jesucristo. Pero, mis hermanos, el que ama a Dios, el que acepta a Dios y el que recibe a quien Él envió, a nuestro Señor Jesucristo, le abre la puerta, pues debemos creer lo que Él nos ordena, lo que Él nos recomienda, lo que Él nos dice en su palabra, porque esa es la voluntad de Él. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso el verso anterior, habíamos leído el 16 y el 17, pero el 15 por eso dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. De aquí en adelante, mis estimados hermanos que hace poco tomaron el bautismo, que aceptaron al Señor Jesucristo, aquí es donde vamos a mostrar nosotros que amamos al Señor, que fuimos allá a las aguas del bautismo con corazón sincero, contrito, humillado, deseoso de sentirlo a Él en nuestro corazón. De aquí en adelante viene el paso más difícil en la vida del creyente. Por la misericordia del Señor, por ahí tengo un tema acerca de los 4 pasos en este camino de salvación. Primero, creer. Segundo, arrepentirse. Tercero, bautizarse en su nombre. Y cuarto, permanecer. Por eso nuestro Señor Jesucristo, por ahí hay una escritura donde Él dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y como consecuencia conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Muchos son los que ahorita citan ese verso, pero cojo, renco, como yo le llamo, patuleco, cercenado. Y a la palabra de Dios no hay que cercenarle, hay que sumarle. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál es la condición? Porque si dice y conoceréis,
Es una frase condicional. Hay una condición para conocer esa verdad. Ahí está en el verso anterior. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Así que ahorita empieza ese largo camino. Dios permita que así sea, porque ustedes están jóvenes. Tienen una bebé, bendito mi Señor Jesucristo, pequeña. Ojalá sea largo. Gloria a Dios, que sea largo. Pero permaneciendo en la palabra del Señor. Porque dice, si me amáis, el verso que estamos leyendo, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Bendito mi Señor Jesucristo. Por eso el mundo dice que cree en Dios, pero no le ama, porque no guarda sus mandamientos. Mentira, robo, asesinato, fornicación, lujuria. Y van a misa y se dan golpes de pecho. Bendito mi Señor Jesucristo. La verdad es dura. Así que por el Espíritu que han recibido mis hermanos, que hemos recibido en el bautismo, y aquellos también que llevan ya tiempo de haber bautizado, por eso dije que este mensaje era también extensivo a los que llevan tiempo de haber sido bautizados en el nombre de nuestro Salvador, e incluso aquellos que se invocaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para ellos también, para que revisen si están en la fe, si están guardando los mandamientos del Señor, que ahorita vamos a ver una parte. Porque el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tan rico, de tanto contenido espiritual, que en este video, para hacerlo corto, voy a mencionar solo una parte. Pero ustedes, mis hermanos, tienen allá la palabra, para que día a día se reúnan y la escudriñen. Bendito mi Señor Jesucristo. Veamos entonces algo de aquello que debemos guardar. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, sí. Esta palabra de Dios, estos mandamientos de Dios, compilados en estos libros o libros que nosotros llamamos Biblia, son y deben ser y son nuestra norma de vida cristiana, creyente. Primera de Tesalonicenses 4, leámoslo desde el verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Claro, aunque para algunos no, por el lenguaje que usa la Reina Valera. De la manera que aprendieron de nosotros, dice el apóstol Pablo, cómo conviene que se conduzcan, o sea, cómo conviene que actúen, cómo conviene que sea su vida diaria para agradar a Dios, así abundéis más y más. Esto no es de hoy, de ayer, de hace 8 días, 10 días que me bauticé. Y ya a los 15 días entonces, no, esto es de más y más. Todos los días sumarle a nuestra perfección, porque esto es un camino de santidad. Verso 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, miren, la voluntad de Dios, aquí está escrito,
es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esto para el varón. Si aceptaste a Cristo, si amas a Cristo, guarda los mandamientos del Señor y entierra, deja ya esa vieja criatura que sepultaste en las aguas del bautismo. Déjala ya. Sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, bendito mi Señor Jesucristo. Tuve que parar un momentico el video, la enseñanza, por una pequeña interrupción, pero continúo. Venía diciendo, leyendo primero de Tesalonicenses 4:5, que viene el verso anterior hablándole al varón de que sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Precisamente por ello, porque dicen creer en Dios, pero no guardan sus mandamientos, no conocen su palabra, su voluntad, porque no escudriñan la Escritura. Al no escudriñar la Escritura no conocen a Dios y especulan mucho. Hasta eso he visto, que especulan mucho y dicen a veces atrocidades, barbaridades acerca de Dios. Entonces, continúa diciendo la Escritura, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Bendito mi Señor Jesucristo. Estos son los mandamientos para quien hemos recibido al Señor Jesucristo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Es claro, ¿no?, que Él le va a dar a cada cual conforme a sus obras, le va a dar su pago, el que le corresponde, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto debe quedar claro, mis hermanos, recientemente bautizados, gloria a Dios, y para todos los que han aceptado al Señor Jesucristo en el bautismo, a nuestro Salvador. Estamos llamados a santificación. Bendito mi Dios, no estamos llamados a inmundicia. No estamos llamados a continuar en las cosas del mundo, en las atrocidades que quizás hacíamos. Bendito nuestro Dios. Continúa diciendo la palabra. Así que el que desecha esto, o sea, el que desecha esta enseñanza, esta palabra, esto que está diciendo el apóstol Pablo, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, o sea, ya a Pablo y a los apóstoles. Pablo estaba enseñando por el Espíritu de Dios, y por eso dice que el que desecha esto, o sea, la enseñanza que estaba dando, no desechaba a Pablo, sino a Dios. Esta enseñanza que por la misericordia del Señor Jesucristo estoy simplemente repitiendo. No son palabras de Edgar Vallejo, no son palabras de Pablo incluso. Es el Espíritu Santo hablando por boca de Pablo, ordenando esto a su iglesia. Y por eso en el verso 9 continúa diciendo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios
que os améis, unos a otros, porque estamos llamados al amor, no al odio, no al rencor, al amor, al perdón, a la misericordia. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Vuelve la exhortación de Pablo. Que abundemos más y más en ello, en el amor, en la santidad. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Lo que tantas veces hemos hablado allá en su casa, hermanito, hermana, que el apóstol Pablo enseñó a trabajar, no a ser gravosos, no a exigir dinero, no a exigir elementos. Bendito mi Señor Jesucristo. Y el verso 12 dice así: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, para con los del mundo, para con los que no han aceptado al Señor Jesucristo y no tengáis necesidad de nada. O sea, que nos ocupemos en trabajar. Ese trabajo que usted tiene, hermano, es hermoso, es maravilloso. Y confiando en mi Señor Jesucristo, hemos de hablar para que plasme en un lienzo algo maravilloso. Bendito mi Señor Jesucristo. Dice también la Escritura, continuemos con esas ordenanzas, con esos mandamientos que debemos guardar si amamos a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a segunda de Tesalonicenses, la segunda carta que les envió el apóstol Pablo a esta iglesia en Tesalónica. Vamos al capítulo 3 y leamos el verso 5. Bendito mi Señor Jesucristo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Si ustedes se hacen un recorrido por el Evangelio, ese es el llamado al creyente, a quien acepta a nuestro Señor Jesucristo, el que Dios envió a la tierra. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí está todo lo que tenía Israel en la ley: no robar, no matar, no desear la mujer del prójimo, no esto, no aquello. Ahí está resumido, en el amor. Gloria a Dios. Y el verso, pasemos al verso 13, a ver qué nos dice el verso 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Hermano, hermana, no se cansen de hacer bien. Ah, pero es que le hago bien a este y me ha respondido con el mal. Sígale haciendo el bien, porque escrito está: muchos malos, dañados, perversos hay en el mundo, y Dios los sigue soportando, dándoles su sustento, dándoles la vida. Así como Él soporta, perdona a quien se arrepiente, pero tiene paciencia para con aquellos que aún no se han arrepentido. Tal cual debemos hacer nosotros: amar, perdonar, hacer el bien, no cansarnos de hacerlo. Bendito mi Señor Jesucristo.
Vamos a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo. Más ordenanzas. Gloria a Dios. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Entre tanto alimento que encontramos en la Escritura. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Ojo con esto, mis hermanos. Conoce el Señor a los que son suyos. Por supuesto. Porque Él es el único que conoce el corazón del hombre, su pensamiento. A Él no se le puede engañar. Por eso la Escritura dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Yo no sé si haya atrevimiento tal de una persona de ir a las aguas del bautismo a recibirle supuestamente al Señor Jesucristo, pero va engañando a los que están alrededor, a su familia, a su esposa, a su novia, qué sé yo, a su compañera, qué sé yo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Entonces, conoce el Señor a los que son suyos, dice 2 de Timoteo 2:19, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad. Bendito mi Dios. Si invocamos el nombre de Cristo, debemos apartarnos de todo lo malo. Bendito mi Dios. Ese, dice, teniendo este sello, dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El nombre del Señor Jesucristo es sagrado, es hermoso, es maravilloso. Es el nombre ante el cual se dobla toda rodilla, dice la Escritura, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla. Es el nombre ante el cual los demonios, que el Señor Jesucristo le reprenda, huyen. Es el nombre que tiene poder, tiene autoridad. Por eso los que invocamos su nombre debemos apartarnos de iniquidad, de todo lo malo. Gloria a Dios. Mentira. Chisme. Vana palabrería. Esto va también, como lo dije, para todos mis hermanos que han aceptado el sacrificio de mi Señor Jesucristo. Vamos a 2 de Timoteo 2:21. Gloria a Dios. Estamos en el... perdón, sí, es que estamos ahí. Gloria a Dios. Leamos el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo acostumbro a moler el alimento, a cortar. Aquí iba a cortar cuando leí, así que si alguno se limpia de estas cosas. ¿Para qué? Para que el mensaje penetre, para que el mensaje llegue. Sin embargo, lo leí todo. Ahora quiero ir al detalle. Así que si alguno se limpia de estas cosas, de eso que venimos hablando, de lo malo, de la mentira, del chisme, de la maledicencia, del licor, de la lascivia, el adulterio, la fornicación, de todas las cosas que tenía la vieja criatura, repito, que fue sepultada ya en las aguas del bautismo. Si alguno se limpia de estas cosas, porque el agua con que fuimos lavados es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Todo lo que hicimos de allí hacia atrás. Si alguno se limpia de estas cosas, será entonces instrumento para honra, no para deshonra. Santificado, no sucio,
útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Gloria a Dios. Continúa diciendo, ustedes, mis hermanos, que son jóvenes, por la misericordia de Dios, todavía son jóvenes. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Leamos el verso que sigue. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Gloria a Dios. Amable para con todos, la amabilidad. Si éramos ásperos, dejar esa aspereza. El Espíritu nos ayuda en ello. Y continúa diciendo sufrido, porque somos llamados a eso también, al sufrimiento. Y por ahí en otro video anterior lo hablé, en el video acerca de la locura de la predicación. Lo hablé de que somos llamados al sufrimiento, a gozarnos en el sufrimiento. Bendito mi Señor Jesucristo. Entonces vamos también a las palabras del apóstol Pedro. Allá en Primera de Pedro, capítulo 3, dice la escritura en Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Tener compasión del que falla, del que se equivoca, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Quien ha aceptado al Señor Jesucristo no puede devolver mal por mal, no puede devolver maldición por maldición, porque fue o es tanto el amor de Dios que nuestro Señor Jesucristo, por ese amor a la creación, soportó todas las vejaciones, torturas, humillaciones que soportó. Por amor a ustedes, mis hermanos, por amor a mí. Bendito mi Señor Jesucristo. Y dice el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, frene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Recordarán, mis hermanos, la despedida. Desechen la mentira, ¿recuerdan? Eso recomendaba, bendito mi Señor Jesucristo. Desechen la mentira. Sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, dice el verso 11. Busque la paz y sígala. Porque también está escrito que mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Nosotros debemos procurar, si depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Yo, por la misericordia del Señor Jesucristo, no tengo enemigos, no tenemos por qué tener enemigos. Algunos que nos consideren enemigos es otra cosa. Pero que nosotros alberguemos un sentimiento de rencor en nuestro corazón para tener enemistad con alguien, no.
Eso no es así. Ningún creyente del Señor Jesucristo puede tener enemigos. Que alguien, repito, lo considere a usted enemigo, eso es otra cosa. Que lo vea como enemigo, eso es otra cosa. Pero esa persona que lo vea a usted como enemigo no puede ser para usted un enemigo. La palabra de nuestro Dios dice: amad a vuestros enemigos, o sea, a esos que nos consideran enemigos a nosotros. Hágale el bien, respóndale con bien. Bendito mi Señor Jesucristo, porque el amor todo lo soporta, dice la Escritura, Corintios 13, la máxima del Evangelio. Bendito mi Señor Jesucristo. Si yo hablara lenguas angelicales humanas y no tengo amor, si tuviera profecía, si tuviera toda la fe del mundo y moviera montañas y no tengo amor, de nada me sirve. Bendito mi Señor Jesucristo. Miremos el verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es que para que nos escuche el Señor, debemos obedecer sus mandamientos. Y créamelo, mi hermano, que esa oracioncita, gloria a Dios, es respondida. Aunque el Señor es tan misericordioso que muchos, aunque no le obedecen bien como deberían obedecer, aún así el Señor en su misericordia les concede algunas peticiones. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque los ojos del Señor están atentos sobre los justos y sus oídos atentos. Ojo con eso, atentos, atentos. Ponga atención. Están atentos los oídos del Señor a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso nos dice: apártese de todo mal, apártese del mal. Para que el oído del Señor, para que sus ojos estén sobre nosotros y sus oídos atentos a nuestras oraciones. Gloria a Dios. Bendito mi Señor Jesucristo. Ya vamos a terminar por la misericordia de nuestro Dios. Por ello es, por esto que acaba de decir el Señor aquí, pero el rostro del Señor pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Que el mundo, bendito mi Dios, no puede recibir a Dios, no recibe a Dios. Nosotros no podemos ser como el mundo. Estábamos en el mundo, sí, pero ahora ya no somos del mundo. Bendito mi Señor Jesucristo. Porque el mundo, la mayoría dice creer en Dios, pero no le creen a Él, como ya lo había dicho. Miremos cómo es el mundo. Vamos a Tito 1, verso 16. Mire lo que dice, mire lo que pasa con el mundo. Profesan conocer a Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, claro. Yo creo en Dios. Pero ¿le cree a Dios? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahora rato lo decían. Van a misa, y no solo a misa. Es que yo no sé, no hay congregación que se libre de esto. Entran, adoran, glorifican. Pero cuando salen con sus hechos, niegan a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendito mi Señor Jesucristo. Repito, no podemos
a ser como el mundo. Y lamentablemente hoy hay tanta levadura en la doctrina cristiana, la doctrina evangélica, que a veces es difícil distinguir ese es o no es. Parece. No puede ser así, mis hermanitos. Gloria a Dios. Entonces, por eso continúa, vamos allá al capítulo, aquí mismo en Tito, gloria a Dios. Veamos aquí el capítulo 2. Verso 1, leámoslo desde el verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí por la misericordia del Señor Jesucristo, como es mi costumbre, no he dicho yo creo, yo pienso esto, no, estoy leyendo lo que está escrito, como está escrito, más claro, ni el agua. Agüita fresca porque está haciendo calor. Tan claro como el agua del manantial, lo que hemos estado, por la misericordia del Señor Jesucristo, enseñando. Entonces, pero tú habla, dice el apóstol Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos, aquí viene una enseñanza para los ancianos, esos hermanos que llevan tiempo ya de haber sido bautizados, quizá desde jóvenes aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Bendito mi Señor Jesucristo. Permítame hacer esta anotación, hermanos. No hay nada más maluco que un anciano impaciente o un anciano, bendito mi Dios, un anciano cascarrabias, digamos, para usar una expresión coloquial. Un anciano cascarrabias. No hay nada más maluco. Porque es que estas canas, quizás muchas de ellas han sido producto de la preocupación, de algunos problemas, de algunas situaciones. Y si no aprendemos de ellas, por favor, nada más hermoso que un anciano sobrio, serio, prudente, sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahora veamos lo que dice aquí el apóstol a las ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y ojo con esto, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Ojo mujeres, ojo hermanas, castas. Si no saben qué significa esta palabra, vayan al diccionario. Castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso sí que se está dando hoy, con tanta doctrina llena de levadura. Está siendo la palabra de Dios blasfemada. Bendito mi Señor Jesucristo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, nuevamente para los jóvenes, presentándote tú, o sea, Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo puede alguien reprochar esta enseñanza?
Si escrito está. ¿Cree en Dios? ¿Cree en su palabra? ¿Aceptó al Señor Jesucristo en el bautismo? Entonces, ¿por qué no quiere obedecer sus mandamientos si partimos de ahí? El que me ama guarda mis mandamientos. Y esto para algunos es difícil. Estas ordenanzas. Las mujeres castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Por ahí que mi Señor Jesucristo tenga misericordia. Porque algunas como que le ven reparos. Bendito mi Señor. Gloria a Dios. Vamos entonces ya estamos finalizando, a Tito 3, vamos aquí mismo en Tito 3 desde el verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Obviamente, venimos del mundo, algunos de la idolatría, de la borrachera, de la lujuria, ni qué decir de la mentira. Entonces el apóstol Pablo le dice a Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de deseos o de concupiscencias, como dice la Reina Valera, y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso éramos. Mas ya no. Porque esa vieja criatura debió morir allá. Ahora nuestra lucha es contra todo esto. Y continúa diciendo el apóstol, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, el yo-yo. Ay, es que yo no fumo, yo no robo, yo no le hago mal a nadie y yo. No es por obras de justicia. Porque algo hay ahí en el cual no podrá decir es que yo no. Y ese algo es lo que lleva a castigo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Volvemos al principio del video. Por el lavamiento en las aguas del bautismo, lavado de todo pecado, y por la renovación en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que nos fue dado, como fue la promesa, como es la promesa de nuestro Salvador. Bendito mi Señor Jesucristo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el que tú aceptaste, hermano, el que aceptaste, hermana, allá en las aguas del bautismo. Bendito mi Señor Jesucristo. Verso 7, para que justificados por su gracia, no por nuestros hechos, sino para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo, verso 8. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Gloria a Dios. Repito ese pedacito porque por la misericordia de Dios estamos finalizando. Palabra fiel es esta, dice el apóstol. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Qué en esta enseñanza, pregunto, como hombre, no es útil al hombre? Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora sí finalizamos. Vamos a Colosenses 3. Bendito mi Señor Jesucristo. Leamos desde el verso 3. Dice la Escritura: porque habéis muerto. Lo estamos repitiendo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que dar fe de esto con nuestros actos, mis hermanos. Tenemos que apartar, hacer una revisión en nuestra vida y apartar todo eso que teníamos del mundo, que es insano. Gloria a Dios. Porque ese ser murió. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es nuestra esperanza, ¿cierto? La venida de nuestro Señor Jesucristo, en donde los muertos serán resucitados y los que estemos vivos, si hemos llegado vivos a ese momento, ser transformados para ser manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, verso 5, hermanitos, a todos los bautizados. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ya no somos hijos de desobediencia. Nos hemos hecho obedientes. El que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor. Ya no somos hijos de desobediencia. No continuemos. No debemos continuar, porque hemos recibido el Espíritu del Señor. Verso 7. Leamos nuevamente el 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Bendito mi Señor Jesucristo. Vivimos, ya no. Vivíamos, ya no. Bendito mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ahora, dejad también vosotros todas esas cosas. Mire, y aquí le agrega más. Aunque en el Evangelio, alimento es lo que hay, hermanitos, para que lo escudriñen todos los días. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Oiga, ira. Ojo con eso también. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y, ojo con el 10, claro que lo venimos repitiendo, gloria a Dios. Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito mi Señor Jesucristo. Escudriñen las Escrituras, mis hermanos, el Evangelio, así como está escrito allá en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El Evangelio es hermoso, es maravilloso. Y espero, mis hermanos,
que por el Espíritu que han recibido, por el Consolador, por el Espíritu de verdad, empiecen, si hay algo todavía que no ha muerto totalmente, a que lo entierren, a que lo desechen. Si es malo, todo eso malo. Bendito nuestro Padre Celestial. Obedezcamos los mandamientos del Señor, nuestro Dios, si le amamos. Y yo, por la misericordia del Señor Jesucristo, finalizo con esto. Vi esa sed, vi esa necesidad, vi ese deseo de agradar a Dios. No contristemos el Espíritu Santo de Dios. Empecemos a alimentarnos día a día de la sana doctrina, porque ustedes no recibieron un espíritu o espíritu de denominación, espíritu de organización, no, recibieron el Espíritu de Cristo, recibieron al Señor Jesucristo en el bautismo, y por ello somos llamados cristianos. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.